Las pruebas para las personas que quieren servir a Dios muchas veces son duras. Y esto fue lo que tuvieron los niños de tan tierna edad con las apariciones de Fátima. En el mes de agosto del año 1917, día 11 de agosto para ser más exactos, ya la repercusión había sido inmensa de todo el acontecimiento sobrenatural. Ya comenzaron romerías, no solamente el día de las apariciones, sino todos los días comunes del mes de personas que querían conocer el sitio que se estaba convirtiendo en un pedestal que la Madre de Dios tomaba para manifestarse al mundo. Y eso llegó a las autoridades civiles. Tenemos que tener claro que el momento en Europa era un momento de guerra, en Portugal era un momento de conflictos y transformaciones políticas. Portugal había sufrido una revolución en el año 1910, había caído la monarquía. Un poco antes, en el año 1908, el rey de Portugal había sido muerto con el heredero al trono en un atentado que sufrieron y que fueron masacrados a bala en un carruaje. Había quedado como rey el hijo menor de él, un joven llamado Manuel, y que fue derrocado poco después. Tenía solo 18 años, en 1910 cae la monarquía, y era un momento de conflictos sociales, de dificultades, sobre todo de mucho anticlericalismo, persecución a la iglesia muy grande en todo Portugal. Y justamente el administrador de la zona de Fátima era una persona especialmente anticatólica. Y este señor, a quien ya habían llegado todas las descripciones, quiso hacer un interrogatorio a los niños, así como lo escuchan. Una niña de 7 años como es Jacinta, un niño de 9 años como es Francisco, una niña de 10 años como es Lucía. Quiso hacer un interrogatorio y toma como día del interrogatorio un día sábado, 11 de agosto. Ya lo hizo con malicia, porque quería hacerlo bien cercano a la fecha de las apariciones para interrumpir la aparición de la Virgen. Miren la dureza de corazón, porque el día 3 era el de la aparición, entonces va a interrogarlos. Y los interroga también con la ayuda del párroco del lugar. Y el párroco del lugar les dice: sepan que el que dice mentiras se va a ir al infierno. Y Lucía le responde: entonces yo no me voy a ir al infierno porque yo solamente estoy diciendo la verdad y yo no puedo decir mentiras afirmando que no vi a la Santísima Virgen, porque yo sí la vi. Entonces ella lo enfrenta con mucha seguridad, con el susto que pueden tener unos niños que se ven en una situación muy complicada. Las familias también esperaban. La mamá de Lucía decía: yo tenía esperanza que con la intervención de la autoridad civil, con la venida del párroco, con toda esta situación, ella dijera que todo era una mentira y se terminara este problema en que estábamos metidos en la familia. Pero resulta que no. Los niños se mantuvieron firmes. Después del interrogatorio hecho en la parroquia, este hombre, el administrador civil del lugar, que era una persona simple, era un hombre que nadie entiende cómo llegó a ser administrador, una especie de alcalde, pero también sumó el cargo de juez de la provincia. Era juez y era alcalde. Y era un señor que era un herrero, el herrero del pueblo, muy común, hacía las herraduras de las mulas, de los caballos, y este señor termina con un cargo administrativo. Este señor los toma, los lleva rápidamente en un carro a interrogarlos en la sede de la administración civil. Él les dice: cuénteme cuáles son los secretos. Vean qué cosa curiosa. Él ya sabía que había algún secreto, y el secreto había pasado, no había completado un mes, porque los secretos fueron manifestados. Nuestra Señora manifiesta los secretos el 13 de julio, el mes de la Virgen del Carmen, que es el mes de julio. El 13 de julio se manifiestan los secretos. Y él quiere saber el secreto, y ellos no le cuentan. Ninguno de los tres interrogados por aparte dice una palabra respecto del secreto. Lucía lo había escuchado, Jacinta lo había escuchado, y a Francisco las dos se lo habían contado. Ninguno dice nada. Entonces este hombre se llena de cólera, dice: entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a mi casa. Nos monta en el carro, lo lleva a la casa y queda con su familia, con su esposa y con sus hijos. Le organizan juegos, le organizan alimentos. ¿Para qué? Para que se entretengan y se olviden de ir el 13 de agosto al lugar de las apariciones. Y justamente pasa el día y ellos quieren salir, están prácticamente secuestrados. Ellos se quedan en la casa del alcalde, están secuestrados, están con la angustia de poder ir porque no pueden dejar plantada a la Santísima Virgen, a Nuestra Señora, y este hombre monta de cólera. Ya le había fallado el interrogatorio del párroco, le había fallado las comidas, los juegos, las diversiones que les dio en su casa. Entonces ahí toma una medida más drástica.
los tomó y los llevó prisioneros a la cárcel del pueblo. Y se da el absurdo de que 3 niños entre 7 y 10 años son introducidos en las celdas de los prisioneros comunes. La angustia es múltiple. Ellos tienen miedo de que los vayan a matar. Son niños inocentes, pero ya marcados por la formación que Nuestra Señora les había dado, y enfrentan valientemente la situación. Francisco toma su condición de hombre, toma su condición de líder, y él es el hombre que quiere liderar a su hermana y a su prima. Y él dice: no hay problema, si no volvemos a ver a nuestros padres, ¿qué se va a hacer? Lo único que me duele es que no volvamos a ver a Nuestra Señora, pero hasta eso se lo ofrezco por la conversión de los pecadores. Mire, ya tenía una certeza bellísima. Él ya entendía la maldad del pecado y ya entendía el valor de aceptar el sufrimiento como acto de reparación. Con valentía aceptan la prisión y pasan prisioneros allí en aquella cárcel, liderando a los presos. Se da un hecho muy lindo. Ellos reúnen a los prisioneros, los hacen arrodillar y rezan todos juntos el Santo Rosario, porque la insistencia de Nuestra Señora siempre en las apariciones es: rezad todos los días el Santo Rosario para alcanzar la paz del mundo. Y ellos hacen rezar el rosario a aquellos condenados por robo, por homicidio, por violencia, por todos los delitos que allí se encontraban, todos los delitos que podían suceder en una pequeña población rural de Portugal de aquellos tiempos. En medio del rosario, Francisco tiene tal personalidad que ve que uno de los prisioneros, todos de rodillas, ellos 3 los habían hecho arrodillar, uno tiene un gorro en la cabeza. Y él dice: vosa merced, ¿se quita el gorro o deja de rezar? Y el hombre se tiene que quitar el gorro y obedecen a los niños. Tenían carácter, tenían personalidad, tenían liderazgo. Y miren qué impresionante la importancia de las actitudes, la importancia de los gestos, la importancia de rezar de rodillas, la importancia de descubrirse en el momento que se va a rezar el rosario, la importancia de saber rezar con compostura. Todas esas actitudes que en nuestro mundo son muy banalizadas. Este secreto de Fátima, estas apariciones, cuando uno las lee, se da cuenta cuánto sentido tiene esos pequeños aparentemente detalles que Dios nuestro Señor, María Santísima, quiere que nosotros llevemos adelante comportándonos en nuestra forma de ser, para adecuarnos a la forma de ser de aquella señora que es del cielo. Finalmente, no los doblegan. El hombre monta en cólera, el alcalde los llama, alcalde y juez, y hace un interrogatorio y pasa la violencia. Así como lo oyen, pasa la violencia. Los amenaza. Uno por uno los interroga y les dice, les dice a cada uno: si usted no me cuenta el secreto, si usted no me dice la verdad de lo que está sucediendo, qué es lo que hay detrás de eso, lo voy a meter en un calderón de aceite hirviendo para que muera quemado. Y los niños se asustan, lo toman a serio. Imaginen Jacinta, 7 añitos, quien tenga una niña o en la casa que tenga una niña de 7 añitos, diciéndole algo así. Ellos quedan llenos de terror. No me dijo, entonces al calderón. Al otro lo mismo. Y al otro ya la mandé al calderón. Tercera al calderón. Aterrados, se ponen a llorar, quedan asustados, pero ninguno cuenta ni el secreto ni todas las circunstancias. Era un hombre a quien no se le merecía decir nada, guardan silencio. Finalmente, este sujeto, después de todo tipo de cosas, también quiere sobornarlos. El ofrecimiento de que les voy a dar oro, y les saca monedas de oro para ofrecerles: cuenta el secreto y tendrás esto para ti. Tampoco, ninguno cuenta nada. Finalmente los reúnen en una habitación, ellos se dan cuenta que no fueron cocinados en el calderón, se dan cuenta que cada uno rechazó todos los ofrecimientos y quedan felices porque fueron firmes y hasta el momento han sobrevivido. Pero miren, ellos están aceptando como mártires, porque ellos estaban dispuestos a enfrentar la muerte. Y como mártires, confesores de la fe, se llama aquel que está dispuesto a manifestar su fe a pesar de los peligros. Son mártires, son confesores de la fe, son además y sobre todo un ejemplo bellísimo de valentía y de inocencia para cada uno de nosotros. Finalmente, los tiene que dejar libres. ¿Por qué? La prisión también es grande. En esta aparición, en esta fecha del 13 de agosto, la multitud fue a la cova de Iría. No estaban los niños, pero la multitud estaba presente
rezando el rosario, porque eso ya lo habían dicho ellos, hay que rezar el rosario todos los días. Por eso todos nosotros, si hay alguien aquí que no lo hace todavía, están invitados. Es la Santísima Virgen la que pidió, recemos el rosario todos los días por la conversión de los pecadores y por la paz del mundo. Son dos cosas que están interrelacionadas. Donde hay pecado, hay guerra. Donde hay oración y virtud, hay paz. Por eso hay que rezar el rosario todos los días. Para encontrar la paz, rezar el rosario. Y estaba una multitud, aquel 13 de agosto, sin los niños estar presentes, estaban literalmente secuestrados, sin ellos estar presentes, una multitud, casi 6.000 personas. Y rezando el rosario. Y hubo la manifestación, la luz, el zumbido, la manifestación, el movimiento sobre la copa de la encina por unos instantes, y después aquella nube colorida, aquella nube de luz se retira. Toda la gente, esa pequeña multitud, ya no tan pequeña, 6.000 personas, vieron la escena. Se dan cuenta, se retiró porque no estaban los niños. Y ahí circula entre la gente. El alcalde secuestró a los niños. Indignación. Y empiezan a organizarse para ir a la alcaldía a rescatar a los niños. Y ahí todo hay un conato de levantamiento muy grande. Y eso circula, llega hasta la alcaldía. Y el alcalde se asusta. Cuando menos piensa va a estar la multitud. Y cuando se da cuenta que la fuerza está del otro lado, se asusta y ve la forma de soltarlos para no tener más problemas. Pero ya pasó el día 13. El día 13 ellos no estuvieron. Los niños salen entre alegres porque superaron la prueba. Fueron firmes y no dijeron nada. Pero con la tristeza que no vieron a Nuestra Señora. Tenían la posibilidad de verla y no la vieron. Ellos rezan y piden para que haya un momento de verla. Y ese momento se da. El 19 de agosto de ese año 1917, justamente en un lugar que no es la Cova de Iría, es un lugar diferente. Están pastando, está Lucía con Francisco y con otro niño de nombre John, que es hermanito de ellos también, y comienzan a sentir la luz y el movimiento del viento. La señora va a aparecer. Mandan al pequeño John a que llama a Jacinta, que no estaba presente, y él no quiere ir porque él quiere ver a Nuestra Señora. Y finalmente Lucía saca una monedita que tenía y le dice, te pago para que lo hagas. Y el niño va corriendo, llama a Jacinta para que venga porque la señora se va a aparecer. Y en la casa hay conmoción. La niña corre y se da la aparición de Nuestra Señora el 19 de agosto de 1917. En esta aparición le preguntan, señora, ¿qué queréis que hagamos? Y ella dice que vengáis aquí el próximo día 13. Ella es muy suave. Ella va poco a poco, los va educando y los va formando. Y que recéis el rosario todos los días para que finalice la guerra y haya paz en el mundo. Es el pedido de Nuestra Señora. Y ellos quedan alegrísimos porque volvieron a ver a aquella que es del cielo, superaron la prueba. Es la alegría cuando tenemos dificultades en la vida, superar la prueba, salir del otro lado del drama y estar entonces cumpliendo nuestro deber. Ellos cumplieron el deber. Ya se fue esparciendo por todas partes y no había quien contuviese toda la historia de Fátima. Ya era en las noticias, ya en el lugar la romería permanente de las personas y comenzaban a sentirse los efectos benéficos de las apariciones. Hay un detalle muy lindo de este mes de agosto que se me pasaba pero que vale mucho la pena comentar. Las personas, como ya estaban yendo a romería, estaban depositando ofrendas en el lugar y las ofrendas terminaban llegando a los niños. Y la niña, Lucía, aquella que es la interlocutora, le pregunta a la Virgen, señora, ¿qué quiere que hagamos con eso que la gente está dejando? Yo no sé qué hacer. Nuestra Señora, ¿qué dice? Hagan 2 andores, 2 andas para procesiones. Uno para que sea llevado por Jacinta con 2 niñas y se tienen que vestir de blanco. Nuestra Señora da los detalles. Hay que hacer el anda y las niñas vestidas de blanco. Y otro para que lo lleve Francisco con otros 3 niños. Y con lo que sobre, con lo que siga entrando, lo primero fueron los andores. Y lo demás que vaya entrando, deben guardarlo para que se construya aquí la capilla que quiera ser construida. El deseo de Nuestra Señora era construir un lugar de oración. Es emocionante. Ella quería que esos beneficios se convirtieran en un templo material, que esos beneficios se convirtieran en un lugar de oración, que esos beneficios se convirtieran en un lugar donde estuviese el Santísimo Sacramento, donde estuviesen las imágenes santas de María Santísima, de nuestro Señor Jesucristo,
donde se transmitiese la gracia y así comunicar al mundo futuro todas las bendiciones de las apariciones de Fátima. Así como en Lourdes hay un santuario, así como en Paray-le-Monial hay un santuario, así como en el lugar de las apariciones de la Salet hay un santuario. ¿En cuántos lugares? El santuario de las Lajas en Colombia, el santuario de Guadalupe en México. ¿Cuántos y cuántos santuarios en el mundo? Es la consecuencia de la gracia que la Santísima Virgen dio y que quiere manifestar. Y hace una especie de canal de gracia que se va transmitiendo a lo largo de la historia. Y justamente ese lugar se convierte en el lugar de las apariciones, en la capeliña. Hay primero una capillita y después ya se construye todo el complejo que tiene el santuario de Nuestra Señora de Fátima, con una torre grande y que ha sido un sitio en el cual se han congregado multitudes numerosísimas. Varias veces los papas, Pablo VI, el 13 de mayo de 1967, a los 50 años de las apariciones, estuvo allí. El Papa San Juan Pablo II, ya lo dijimos en 3 ocasiones, el 13 de mayo, en fin, ha sido todo un movimiento de la Iglesia. Ya en 1946 el Papa Pío XII envió al cardenal Bento Aloisio Macella a hacer la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Juan XXIII entregó, siendo cardenal, su cruz pectoral, la dejó en Fátima en homenaje a la Santísima Virgen María. El propio Pablo VI envió una rosa de oro al santuario de Nuestra Señora. San Juan Pablo II, una de las balas que fue extraída de su cuerpo del atentado que sufrió el 13 de mayo de 1981, él envió esa bala para que fuese colocada en la corona de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, presente en la capeliña de las apariciones. Toda una relación de la Iglesia, de los papas, de toda la jerarquía de la Iglesia en torno a este lugar de las apariciones. El santuario fue construido 13 de septiembre de 1917. Una aparición breve, una aparición más corta, que dejó a los niños encantados, porque ya era aquella luz. En el fondo, ¿qué era? Era una participación, nada más y nada menos, de la visión beatífica. Ellos se veían en Dios, se sentían en Dios, se sentían inundados de paz, se sentían inundados de tranquilidad, se sentían llenos de felicidad, sacados de todo lo que es material, llevados a un universo sobrenatural que es algo indescriptible. Y es la inauguración, lo dice Monseñor John Clark de una manera muy bella, es la inauguración de una nueva vía de santidad. Es una comunicación de la luz de Dios que santifica a la persona y que es la base, el preanuncio y el fundamento del reino de María. El reino de María será hecho después de un mundo pasado por cuántas crisis. Nuestro mundo moderno, nuestro mundo de nuestra sociedad contemporánea, en medio de conflictos, de dramas, de crisis, de guerras, uno dice, ¿qué es lo que va a quedar? Y además, con todo ese efecto de que se va degradando la sociedad. En una sociedad tan degradada, ¿van a aparecer almas santas? Sí, en la línea de los pastorcitos de Fátima. Almas que son santificadas por la Santísima Virgen. Y por lo tanto, almas que van a tener una santidad tal vez como nunca en la historia. Decía San Luis Guillón de Montfort que los santos del reino de María serían robles al lado de ¿qué? Cedros del Líbano, que es un árbol altísimo, más alto aún que el roble, al lado de gramita. Los santos de antes es gramita. Un San Pedro de Alcántara, un San Francisco Javier, un San Ignacio de Loyola serían las gramitas con los santos que vendrían. ¿Por qué? Porque son santos mariales, son las gracias mariales que se abren para el mundo y que inician, como lo dice Monseñor John Clark en el libro sobre la Santísima Virgen, Nuestra Señora y la Historia, son ese camino de mística y de vida espiritual inaugurado por los pastorcitos de Fátima, de misericordia especial de la Santísima Virgen. Y llegamos al 13 de octubre de 1917. Ya tuvimos en el 2015 el primer preanuncio de la aparición de los ángeles. Ya tuvimos en el 2016 la aparición 3 veces del ángel de la paz, del ángel de Portugal, del ángel que les da la comunión para preparar a los niños. Ya tenemos las apariciones de Nuestra Señora del 13 de mayo, la del 13 de junio mostrando su Inmaculado Corazón rodeado de espinas, clavado de espinas, la del 13 de julio con todo el secreto de Fátima, la visión del infierno, guerras y persecuciones
que se darán contra la iglesia, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, ya tenemos la persecución hecha por el poder civil contra los niños, la prisión de los niños, la amenaza de muerte, el intento de chantaje y la victoria de los niños. Ya tenemos un movimiento de fe que se va manifestando por toda esta pequeña nación de la península ibérica. Ya tenemos una manifestación extraordinaria y llegamos al 13 de octubre. 13 de octubre en el cual Nuestra Señora de Fátima todavía manifiesta aún más su grandeza y ella quiere demostrar en el 13 de octubre de 1917 que las apariciones son verdaderas. Se había anunciado tanto, ya era tan conocido el caso, había salido en los medios de comunicación, de tal manera se había manifestado lo que estaba sucediendo en este rincón de Portugal, que el 13 de octubre para esa aparición hubo una multitud entre 50 y 70 mil personas, con otras muchas a distancia que fueron al lugar de Fátima. La gente ya rezando el rosario, algunos desconfiados queriendo ir a ver qué era lo que estaba sucediendo, otra gente, la mayor parte, con muchísima fe. Y justo ese día, mes de octubre, estamos en otoño, el mes de octubre va a ser el inicio del otoño, está terminando estamos en el inicio del otoño, está terminando el verano, el inicio del otoño, mediados del otoño, empezó en septiembre. Esta es una época, otoño, es una época de mucha lluvia en esa región. Entonces, la lluvia ese día cayó especialmente fuerte. Mucha agua. Habían charcos, pozas de agua por todas partes, la gente metida en medio del barro, el agua cayendo insistentemente, y en medio de eso llegan los niños, en medio de la lluvia, se arrodillan allí, en medio del barro, de la tierra, de la vegetación, y comienzan a recitar el rosario. Manifestación, la nube de luz, sobre la encina, el movimiento de las hojas, de las copas, como que un viento soplase, esas hojas de la encina. Todo el mundo quería arrancarlas, los niños no permitían, ellos no querían. Ellos permitían que cogiesen las hojitas de la parte inferior del arbolito, pero no las de arriba porque habían estado en contacto con Nuestra Señora. Y otro fenómeno, la gente a veces no respetaba, la gente agarraba todas las hojitas de la encina. Y otro fenómeno, tenía un aroma que ningún árbol, ninguna flor, ningún vegetal tiene. Era un aroma celestial, extraordinario y misterioso, extraterreno. Entonces, allí, en ese momento, se nos da esa aparición de Nuestra Señora. Y ellos le preguntan, dinos el nombre. Nuestra Señora había dicho que al final iba a dar el nombre, y Nuestra Señora da su nombre. Soy la Señora del Rosario. Señora del Rosario. Ella venía insistiendo en la oración del Santo Rosario y se da como nombre la Señora del Rosario. Vean la importancia de la devoción al Santo Rosario. Ella es la Señora, o sea, la dominadora del Rosario. Ella toma el Rosario y lo presenta a Dios nuestro Señor. Y es la importancia de ella porque ella mueve la voluntad de Dios. El papel de medianera de María Santísima, lo que ella quiere lo consigue. Cómo es importante nosotros conseguir que ella sea benigno con cada uno de nosotros. Si ella quiere nuestra conversión, si ella quiere nuestra santificación, si ella quiere nuestra salud, si ella quiere nuestra paz, si ella quiere cuántas cosas para nuestra vida, ella lo obtiene. Ella va al Sagrado Corazón de Jesús y el deseo de esa madre, de esa Señora del Rosario, es una orden para su divino Hijo que cumple con alegría y con gozo porque Él se encanta con la bondad del Inmaculado Corazón de María. Él la creó amorosa y bondadosa para manifestarnos de una manera extraordinaria justamente su amor. Ella se muestra y se manifiesta como Señora del Rosario y muestra cuánta cosa bella, porque a lo largo de esa aparición aparece ya no solamente Nuestra Señora, aparece la Sagrada Familia, San José con el niño en los brazos, que bendice con el niño Jesús a la multitud y al mundo. El valor de esa bendición de San José con el niño Jesús. Nuestro Señor Jesucristo también aparece bendiciendo a la multitud. Y a la vez Nuestra Señora se manifiesta de varias maneras, como Nuestra Señora de los Dolores y como Nuestra Señora del Carmen. Muy importante teológicamente para entender eso, porque Nuestra Señora de los Dolores es la corredentora. Es aquella que con su sufrimiento acompañó de tal manera, tuvo un tal papel en la redención, que es denominada corredentora, una participación efectiva en la redención del género humano. Si ella no hubiese querido, y le hubiese dicho al ángel cuando le anunció la encarnación del Verbo,
que ella no era capaz de ser la madre de un Dios a quien ella misma tenía que entregar para el sacrificio, como que Dios hubiese aceptado la voluntad de ella. La redención dependía de la voluntad de María, de la voluntad de entregar a la cruz y a la pasión a su Hijo. Y por eso Nuestra Señora es corredentora, Nuestra Señora de los dolores, aquella que sufrió, aquella cuyo corazón no solamente está clavado de espinas, sino cuyo corazón fue traspasado por 7 espadas de dolor, los 7 dolores de María Santísima, pero aquella que se mantuvo a pesar de los dolores en pie junto a la cruz, lacrimosa, estaba mater dolorosa, como lo dice un bello canto gregoriano. Estaba allí, stabat mater, y stabat, ese estar de Nuestra Señora, no es un estar cualquiera. Según el latín, stabat es estar en pie, o sea, estar enfrentando, estar con gallardía, estar con ufanía, estar acompañando a su Hijo en la hora de dolor, pero a la vez sustentando a aquellas santas mujeres, sustentando a San Juan y sustentando la fe de los apóstoles que por miedo y cobardía allí no estaban. Y estaba siendo la luz de la fe como que apagándose en el mundo. Y estaba esa madre que mantuvo la luz de la fe en medio de la penumbra, de la pasión y de la muerte del Señor. La Madre Dolorosa aparece allí, y Nuestra Señora del Carmen también muy importante. ¿Por qué? Nuestra Señora del Carmen es la primera advocación de la Santísima Virgen María, que se remonta al Antiguo Testamento, que se remonta al libro de los Reyes, al profeta Elías, a la lucha del profeta Elías en Israel prevaricador y pecador que se había dejado entregar a la idolatría. Acab había entregado justamente a la idolatría el reino por su mujer Jezabel, que no era ni siquiera judía, sino que era una fenicia que había introducido los cultos idolátricos entre el pueblo, dentro del pueblo elegido, y un hombre que se levanta, Elías profeta, un hombre que enfrenta a Jezabel, que enfrenta a los sacerdotes de Baal, el culto a Baal, un culto idolátrico horroroso en el cual se flagelaban, habían rituales humanos, y él, el culto al verdadero Dios. Y él tenía una frase muy bella, él tenía una frase para hablar del amor que tiene al verdadero Dios, está en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes: celo celato sum pro domino deum exercitum, en latín, me consumo de un celo ardoroso por el Señor Dios de los ejércitos. Un celo es un amor, es una pasión, es un entusiasmo por aquello que lo embarga, por aquello que él ama. Él se entrega con pasión, y así tenemos que ser nosotros. Si somos católicos, tenemos que tener un corazón apasionado. Nosotros no podemos ser católicos tibios, nosotros no podemos ser católicos vergonzantes, que nos da vergüenza de ser aquello que debemos ser. Por eso nuestro fundador, Monseñor John Cla, él quiso tener este hábito que es muy vistoso. ¿Justamente para qué? Es un hábito que no hay cómo esconder. Es un hábito que manifiesta todo lo que queremos decir sin decirlo. Es un hábito que llevamos en el pecho la cruz, proclamando el color del Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón de María, que llevamos en nuestra cabeza la capucha que habla del pensamiento elevado hacia Dios, que ceñimos nuestra cintura con una cadena que habla que somos esclavos de amor de María Santísima, con un rosario inmenso, porque somos los hijos de aquella Señora del Rosario. Y ese era Elías profeta, el primer devoto de María antes del nacimiento de María. Elías profeta, que tuvo la visión de que vendría María, como decía ahora en el libro de los Reyes, a pedir la lluvia sobre la Israel que estaba padeciendo el castigo de la sequía. Y él, cuando ve una nubecita, entiende que es el anuncio de que viene el gran diluvio de agua que liberaría a Israel de ese castigo. Es la prefigura de María, y la tradición católica nos enseña que en aquella montaña, el Monte Carmelo, por esa alma de fuego de Elías profeta, comienza la devoción a María Santísima. Ante premisa, o sea, antes del nacimiento de la Virgen, un devoto del papel primordial que tiene María Santísima en la historia de la salvación. Por eso Nuestra Señora del Carmen. Mire cómo se encuentra toda la historia de la salvación de esta Señora de la historia, porque Nuestra Señora es la reina de la historia. Nosotros no podemos imaginar a Nuestra Señora solamente allí, aislada en su vida particular, una señora que solamente reza. No, cada gesto, cada acto de su vida particular tenía una repercusión en el corazón de Jesús, que es el que define la historia del mundo. Por lo tanto, es Nuestra Señora la reina de la historia, y ella, como reina de la historia, se manifiesta en Fátima.
Se manifiesta con las profecías, se manifiesta con la visión del infierno, se manifiesta con el anuncio que hace del triunfo de su inmaculado corazón. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. Ella se anuncia como una reina de la historia, que se muestra como madre dolorosa, en la que compra las gracias, que se muestra como señora y reina del Carmelo. Nuestra Señora del Carmen, aparece ella, estamos hablando de la aparición del 13 de octubre, aparece ella con el vestido de carmelita, con un escapulario también de este color marrón que la cubre, ella puesta el escapulario y un manto que le ciñe la cabeza bellísimamente. La Virgen de los Dolores, la Virgen del Carmen, San José que bendice al mundo, nuestro Señor que bendice al mundo, la Señora del Rosario. Es una visión, se dice en teología escatológica, es una visión grandiosa y final de las verdades de la salvación. Un anuncio de castigos, una promesa de victoria, una luz grandiosa para el mundo, de transformación, rezar el rosario para alcanzar la paz, una devoción nueva, existente sí, pero mostrada en su grandeza, la devoción al Inmaculado Corazón de María, la devoción a los primeros sábados, el acto reparador, la confesión reparadora, la meditación de los misterios del rosario, esa confesión que ella misma benévolamente permite, que pueda hacer 8 días antes o 8 días después, es decir, en la octava del día del primer sábado, para que la persona pueda tener la confesión y cumplir con el pedido de Nuestra Señora de Fátima. Y toda una comunicación sobrenatural que continúa con los niños, que continúa con Jacinta, que tiene pensamientos bellísimos, pensamientos grandiosos, que continúa con Lucía, que también ella misma tiene apariciones, como dijimos ahora, en 1925, tiene apariciones en 1929, que van completando el secreto, que van indicando el camino, que van anunciando paso a paso todo el desarrollo. Miren los pensamientos de Jacinta, por eso tomé el libro. ¿Qué dice Jacinta sobre el pecado? Los pecados que llevan las almas para el infierno, sobre todo, son los pecados de la carne. Esto en 1917. ¿Cómo es en nuestros días? ¿A qué punto hemos caído? Esto era un mundo donde las modas eran otras. Esto es un mundo donde el comportamiento degenerado por lo menos se escondía. En nuestro mundo la impiedad campea y se ufana del degeneramiento. ¡Qué mundo tan distinto! Han de venir unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor. Parece que estuviera describiendo nuestro mundo. Las personas que sirven a Dios no deben andar con la moda. La iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es siempre el mismo. Aquel que quiere venir a cambiar lo que nuestro Señor dijo, con cosas nuevas, ese no es de Dios. Esa es una persona que quiere estar con las modas y con el espíritu del mundo. Los pecados del mundo son muy grandes. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Es verdad, ¿qué es esta vida al lado de la eternidad? Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor y no hacen penitencia. Muchos matrimonios no son buenos, no agradan a nuestro Señor y no son de Dios. ¿Qué diría hoy Jacinta? Cuánta cosa a la cual se le llama matrimonio. Y sobre la guerra, Nuestra Señora dice que en el mundo hay muchas guerras y discordias. ¿Cuántas guerras había en ese tiempo? Muchas más las había en nuestros días. Las guerras no son sino castigos por los pecados del mundo. Muy importante. A veces no entendemos por qué las revoluciones, por qué los conflictos, por qué tantos problemas. No, hay que cambiar de político. No es eso. El asunto está en el pecado, hay que cambiar de corazón, es mucho más profunda. Nuestra Señora ya no puede sustentar el brazo de su amado Hijo sobre el mundo. Es ella sustentando, parando el brazo con misericordia, porque no soporta más la balanza de los pecados del mundo. Es necesario hacer penitencia. Si la gente se enmienda, aún nuestro Señor valerá al mundo, mas si no se enmienda, vendrá el castigo. Cuánta y cuánta cosa bella. Solamente leyendo algunos de los pensamientos, esto es de Jacinta, un poco antes de ella fallecer. Habla de las virtudes cristianas, habla de los sacerdotes. Pida mucho por los padres, pida mucho por los religiosos. Los padres solo se deben ocupar de las cosas de la iglesia. Los padres deben ser puros, muy puros. La desobediencia de los padres y de los religiosos a los superiores y al Santo Padre ofenden mucho a nuestro Señor. Madrina mía, pida mucho por los gobiernos.
Ay de los que persiguen a la religión de nuestro Señor. Si el gobierno deja en paz la iglesia y da libertad a la santa religión, será bendecido por Dios. Algunos pensamientos de Jacinta. Todo se interrelaciona. Todo es profundo. La crisis del hombre, decíamos en algún momento, de estos pensamientos que hemos tratado con ustedes aquí. La crisis del hombre no es que sea política, social, económica, financiera. La crisis del hombre es moral. Tiene como campo de acción el alma del hombre, las pasiones desarregladas del hombre que se colocan en movimiento y que se convierten en verdaderos cataclismos interiores que transforman el mundo. De otro lado están también las virtudes. Y si la virtud, que es la fuerza propulsora de la santidad, contiene estas pasiones, estamos en el reino de María. Y estamos en este momento cada uno de nosotros eligiendo. Dentro de nosotros, cada uno de nosotros es un reino. Y podemos elegir por tener el reino de María o el reino de Satanás. Dice San Agustín que en el mundo solamente hay dos amores. El amor a Dios, que nos lleva al olvido de nosotros mismos, o el amor a nosotros mismos, que nos lleva al olvido de Dios. El reino de María es ese olvido de nosotros mismos por aquello que es superior. El reino del demonio es el olvido de Dios que nos lleva a un egoísmo completo. El secreto de Fátima, el mensaje de Fátima, a grandes trazos, en grandes líneas, está aquí colocado para entre nosotros compartir, amar y servir a María Santísima. Es ella la que nos promete el triunfo de su Inmaculado Corazón. Es ella la que nos anuncia los castigos que se están desarrollando. No venga alguien a decir, no, eso fue hace 100 años, 105 años. Repito, las profecías de Parelemonial del Sagrado Corazón de Jesús se cumplieron 100 y tantos años después, 105 años prácticamente, porque el auge de la revolución que había profetizado el Sagrado Corazón, si no se consagraba el reino de Francia, fue en el año de 1793, lo que se llamó la Revolución Francesa, el año del terror. Fue el auge de la persecución y de la destrucción y de la violencia en esa revolución, tan cercano a nosotros. 105 años tuvo del Parelemonial al terror en Francia, 105 años tenemos justamente de las apariciones de Fátima a nuestros días. La conversión, la consagración, la penitencia. No dejemos en manos de los otros la penitencia, no dejemos en las manos de los otros la oración. Cada uno de nosotros, Nuestra Señora está diciendo, como dijimos en algún momento también, extendiendo su mano y diciendo, hijo mío, tú me entregas tu oración, hijo mío, tú haces penitencia, tú aceptas los sacrificios y sufrimientos que mi hijo coloca en el camino de tu vida. Es la esencia de Fátima. Luchar con la oración y con el sufrimiento por la transformación del mundo. Luchar por María Santísima para la implantación del reino de María. Nuestra Señora de Fátima, imágenes de Nuestra Señora de Fátima que han llorado. Una imagen peregrina famosa en el año de 1972 lloró en Nueva Orleans más de 13 veces. Algunas imágenes bajo la custodia de los heraldos del Evangelio, de los caballeros de la Virgen, en algunos países de Centroamérica también tuvieron llantos milagrosos en 2016-2017. Esos llantos perfectamente se pueden dar y es la manifestación sobrenatural de Nuestra Señora al respecto de que estamos muy cerca, de un lado, al cumplimiento de las advertencias que ella hizo. Cuando una madre no tiene más que decir, llora. Y es tal vez lo que Nuestra Señora hizo con estas imágenes. Lloró. No había más que decir. No había más palabras. ¿Qué más decir? Todo lo que dijo en Fátima. Tanto tiempo que dejó. Tanto que pidió la consagración. Tanto que pidió la devoción de los primeros sábados. Tanto que pidió el rezo del Santo Rosario. Y el mundo continúa en su mayoría indiferente. Indiferente, pero en medio de la tragedia. Pandemias que nos azotan, guerras que nos flagelan, establecimientos sociales que se conmueven. ¿El futuro del mundo cuál es? Lean el mensaje de Fátima y lo tendremos claro. Tragedia, esperanza. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Por fin significa después de muchas batallas. Pidamos a esta Reina del Rosario que nos haga hijos devotos de la Madre de Fátima y pidamos que el reino de María se establezca hoy, ya desde este momento, en la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias,
de nuestros seres queridos. Entreguémonos por entero a ella, sirvámosla con obediencia, servicio y holocausto a los designios de María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.